Hola, ¿cómo están? Soy el profe Vicente Costantini. Este video es para explicar la teoría de la narratología de Miekeval o Miekeval. Yo le voy a decir Miekeval, supongo que no se pronuncia así, que es una autora holandesa que nos sirve para tratar de entender no solamente cuestiones que tienen que ver con la narración, sino también con la focalización, que es un recurso relacionado con la narración ficcional, pero que es un poquito más específico y que tiene que ver con el modo en que se mira y se enfoca los hechos narrados. Así que vamos a empezar con la presentación. Mieke Val es una teórica, crítica cultural y videoartista holandesa. Ella nació en una ciudad que no voy a pronunciar correctamente, Heemstede, en los Países Bajos, en 1946. Es profesora emérita de la Cátedra de Teoría Literaria de la Universidad de Ámsterdam y también fue profesora anteriormente de la Academia Real de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos. Es cofundadora de la Escuela de Análisis Cultural de Ámsterdam en la Universidad de Ámsterdam y rectora del Instituto de Estudios Culturales de Ámsterdam. Y la verdad que ha trabajado con distintas áreas culturales, desde la antigüedad bíblica y la clásica hasta el siglo XVII, también con arte contemporáneo, cultura visual, literatura moderna, feminismo y migraciones culturales. Realmente un campo muy, muy amplio de estudios. En 1980 ella publicó el libro que nos ocupa en este video, que se llama Teoría de la Narrativa, una introducción a la narratología, que es un libro muy útil para pensar categorías que tienen que ver con la narración y con la focalización. Hay una tercera edición revisada, publicada en 2009, hasta donde yo sé, no fue traducida, creo que se sigue reeditando la vieja edición, la primera edición de 1980, que es la que estamos trabajando nosotros. Y básicamente ella se apoya en estudios anteriores sobre la narrativa y el análisis estructural del relato, que desarrolla justamente el movimiento o la escuela estructuralista de teoría literaria a partir de la década de 1960. Hay que tener en cuenta de esa época los trabajos como los de Roland Barthes, Humberto Eco o Gerard Genet. A partir de los aportes de estos autores, ella publica este libro que creo yo que intenta ser un libro un poquito más didáctico sobre formas de analizar la narrativa y específicamente la enunciación y la narración, la narratología, lo que ella llama la narratología. La pregunta con la que vamos a empezar esta parte es, ¿cuáles son los tipos de narrador que existen? Muy probablemente ustedes me van a decir que, recordando lo que deben haber aprendido en la escuela secundaria, que hay tres tipos de narradores desde el punto de vista de la enunciación: primera persona, segunda persona y tercera persona, y en general también se clasifican los narradores por el acceso a la información o por su participación en el relato. Entonces se habla, por ejemplo, de primera persona protagonista, primera persona testigo, narrador en tercera persona testigo o narrador en tercera persona omnisciente. La segunda persona ya de por sí presenta un poco de problemas para entrar en esa clasificación con respecto al acceso a la información. Vamos a ver que Miekeval discute un poco esta clasificación por distintas razones, pero básicamente lo más importante de lo que ella dice tiene que ver con que, desde el punto de vista de la autora, hablar de, por ejemplo, un narrador en primera persona protagonista implica estar mezclando distintos niveles que tienen que ver con la forma en la que se construye el relato. Vamos a tratar de ver entonces algunos ejemplos para que esto quede lo más claro posible con respecto a la diferencia que hay entre narrar, entre focalizar y participar en el relato, que son tres niveles que distingue la autora. Acá yo puse tres citas. En lo que es primera persona, yo elegí un fragmento de la novela El túnel de Ernesto Sábato, y el relato dice lo siguiente: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Tenemos como ejemplo de segunda persona un fragmento de la novela corta Aura de Carlos Fuentes, que dice: lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa.
Y por último, en tercera persona, un fragmento de, el famoso cuento Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, que dice: había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca, se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Bueno, vamos a ver entonces hasta qué punto es pertinente hablar de narrador en primera persona, segunda persona, tercera persona, pero esencialmente en lo que se está focalizando estas tres formas tiene que ver con las marcas de enunciación en primera persona, marcas de enunciación en segunda persona y marcas de enunciación en tercera. Ya de por sí el narrador en segunda implica un problema, porque cuando uno lee referencias al vos, al tú, al usted, presupone que alguien le está hablando a ese tú, a ese vos o a ese usted. Con lo cual se crea un efecto bastante extraño en una novela corta como Aura de Carlos Fuentes, porque se le habla todo el tiempo a un tú, que además coincide, digamos, con el lugar que tiene el lector, aquel que es destinatario del texto, y uno sospecha o supone que hay un yo hablándole a ese tú. Entonces se da un efecto bastante curioso, porque ese yo, esa primera persona, no se manifiesta, pero de algún modo está implícita cuando se utiliza la segunda persona. Después tenemos el otro nivel, que tiene que ver con el acceso a la información o el papel que cumple el personaje en el relato. Por lo general estamos acostumbrados a pensar que el narrador omnisciente no participa del relato, el testigo participa en menor grado y el protagonista participa en el máximo grado, es decir, es el personaje más importante del relato. Pero además, hablar de un narrador protagonista o hablar de un narrador testigo implica trabajar con una perspectiva o un punto de vista más limitado en el acceso a la información que un narrador omnisciente. Se supone que el protagonista y el testigo no saben todo, saben solamente lo que les permite acceder su propio punto de vista, mientras que un narrador omnisciente debería poder tener acceso a todos los pensamientos, sentimientos de los demás personajes. Es decir, debería tener un acceso ilimitado a toda la información. Como vemos acá ya se están empezando a mezclar un poco los niveles, porque en principio no es lo mismo en quién se está centrando o focalizando el relato y qué tipo de rol, de papel está cumpliendo el personaje en el relato. Yo elegí tres fragmentos más. Uno sería un ejemplo de narrador protagonista, que es el comienzo de la novela El extranjero de Camus, que dice: hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo, falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Con respecto a lo que sería el narrador testigo, tenemos un ejemplo de Sir Arthur Conan Doyle, narrado por el personaje de Watson. Si no me equivoco y no recuerdo mal, porque ya no me acuerdo bien de dónde lo saqué, pero creo que es un fragmento de la primera novela de Conan Doyle, que es Un estudio en escarlata. Dice: nos vimos al día siguiente, según lo acordado, para inspeccionar las habitaciones del 221B de Baker Street a que se había hecho alusión durante nuestro encuentro. Consistían en 2 confortables dormitorios y una única sala de estar, alegre y ventilada, con 2 amplios ventanales por los que entraba la luz. En tercer lugar tenemos el comienzo de la Metamorfosis de Franz Kafka, que dice en esta traducción, porque hay muchas traducciones: al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro surcado por curvadas callosidades. Tenemos acá entonces un narrador, en este último caso, que accede de manera ilimitada a los pensamientos, sentimientos o aquello que está percibiendo Gregorio Samsa, pero no es el narrador del relato, Gregorio Samsa. Entonces, acá tenemos un ejemplo de estos tres niveles en la narrativa que estoy tratando de marcar y distinguir, precisamente porque es Miekebal la que distingue estos tres niveles. Por un lado tendríamos el nivel de la actuación, lo que los formalistas rusos llamaban la fábula, es decir, aquella secuencia de acciones del relato, y lo que podríamos parafrasear como acontecimientos o trama. Hay que ser cuidadoso con esto de trama porque
los textos de Tomaszewski han sido mal traducidos, para mi gusto al menos, hablando de fábula opuesto a trama, y en realidad lo que los formalistas rusos llamaban fábula sería el argumento, y es aquello que nosotros identificamos en castellano como la trama, o aquella secuencia de acciones que hacen a un relato. Mientras que el otro elemento que los formalistas rusos llamaban sujet sería el texto presentado como tal, digamos, no la reconstrucción que nosotros hacemos como lectores, sino el texto en sí mismo, que puede estar desordenado, puede no seguir la línea argumental, sino que es algo que nosotros deberíamos reconstruir en nuestra mente. Después está el segundo nivel, que es la percepción, que es lo que más le interesa, o tal vez es la innovación más importante de lo que propone Miekeval, porque está en el orden de la focalización, es decir, los elementos aparecen presentados según un punto de vista. Esto no pertenece ni al nivel de la actuación, ni tampoco al nivel de la narración o de la enunciación, sino que es un nivel intermedio. Para que se entienda lo que estamos diciendo, deberíamos compararlo con cómo funciona una cámara. Una cámara funciona focalizando o enfocando desde un punto de vista un objeto determinado. De algún modo, eso es lo que está proponiendo Miekeval, tratar de fijarse quién es el que percibe y qué cosa percibe, quién es el sujeto de la percepción y cuál es el objeto de su percepción. A veces va a haber una focalización externa u objetiva, y otras veces va a haber una focalización subjetiva. Por último, el tercer nivel tiene que ver con contar o narrar, tiene que ver con la narración, y pertenece propiamente a lo que sería la enunciación, las marcas de enunciación que están en el texto, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, etc. Entonces, una de las primeras cosas que va a discutir Miekeval tiene que ver con digamos, lo que llamamos habitualmente el narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente de por sí está mezclando estos dos niveles que mencionábamos hace un rato. Por un lado, tenemos un narrador que no se nombra a sí mismo, o sea que podríamos llamarlo narrador en tercera persona, un narrador heterodiegético, porque está fuera de la diégesis, es externo a la diégesis, ¿no? Que es aquello, el aquí y ahora, donde nosotros nos nombramos, donde hablamos, donde construimos un diálogo o una situación de enunciación con ciertas marcas que nos indican que estamos en un momento y lugar determinado. Cuando yo digo ayer, es una referencia diegética porque tiene que ver con el día de hoy, desde el cual yo estoy grabando este video. Entonces, obviamente, si esto lo digo mañana, la referencia de la palabra ayer cambia, ¿sí? Aquellos elementos son los que llamamos la diégesis. Cuando tenemos un narrador que es heterodiegético es porque no está participando en la enunciación de la diégesis. Mientras que un narrador en primera persona es el que llamamos homodiegético porque se está incluyendo a sí mismo en esa diégesis o situación de enunciación. Entonces, a este elemento, digamos, el hecho de que el narrador omnisciente no participa de la diégesis o es heterodiegético, está en tercera persona, también hay que agregarle el hecho de que accede casi ilimitadamente a la conciencia y a la intimidad de los demás personajes. Ahora, este elemento, el acceso a la conciencia de los personajes, sería propiamente una cuestión que tiene que ver con la focalización, es decir, con el punto de vista. Y acá es donde empiezan a tallar las diferencias, porque el narrador omnisciente puede tener acceso ilimitado a lo que piensa y sienten todos los personajes, o bien, por una decisión del autor o la autora, puede decidir focalizar solamente en uno de los personajes, que es lo que sucede, por ejemplo, en La Metamorfosis de Kafka, que está casi totalmente focalizada en el personaje de Gregor, o Gregorio, Samsa, y no en el resto de los personajes, salvo contadas excepciones. Eso genera un punto de vista que se identifica mucho más con la figura de Gregorio o Gregor que con el resto de los personajes. Y por supuesto eso genera también una sensación de empatía en el lector. El otro punto que es importante, así como por ahí podríamos discutir la idea de un narrador omnisciente, tiene que ver con aquello que dice Miekeval con respecto al narrador. Miekeval básicamente va a sostener que no existe como tal el narrador en tercera persona. ¿Por qué dice eso ella? Porque sostiene que siempre que haya narración, tiene que haber alguien que está emitiendo esa narración. Entonces, más que hablar de narrador en primera persona o narrador en tercera persona, lo que habría que discutir es si el narrador se está incluyendo a sí mismo en la enunciación o no. Pero en definitiva, como argumenta Miekeval, siempre hay
narrador en primera persona porque siempre hay alguien que está narrando, siempre hay una voz narrativa. Entonces, ella dice, mientras haya lenguaje tendrá que haber un hablante que lo emita. Y agrega, de hecho el término narrador de tercera persona es absurdo. Un narrador no es un él o una ella. En el mejor de los casos podrá narrar sobre algún otro, un él o una ella. Por supuesto que ello no significa que carezca de valor la distinción entre narraciones de primera y tercera persona. En otras palabras, está desmontando un poco la idea, pero sí está argumentando que es importante prestar atención a si el narrador se incluye a sí mismo en la enunciación o no. Más adelante pone, un sujeto hablante, un yo, emite ambas frases. La diferencia reside en el objeto de emisión. Si el objeto de emisión es la primera persona o la tercera persona. Agrega ella, Miekeval, cuando en un texto el narrador nunca se refiere explícitamente a sí mismo como personaje, podremos de nuevo hablar de narrador externo. Más que hablar de narrador en primera persona o en tercera persona, Miekeval va a distinguir entre narrador externo o narrador vinculado a un personaje. A esos dos elementos, Miekeval los formaliza con NE, que sería el narrador externo, y NP, que sería narrador personaje. Con lo cual, de los tres ejemplos que habíamos dado al principio, el de El túnel de Sábato, Aura de Carlos Fuentes y Continuidad de los parques de Julio Cortázar, tenemos en el primer caso lo que sería un narrador homodiegético o en primera persona, es lo que Miekeval va a llamar narrador personaje. En el caso de Aura, a pesar de que el uso del tú o la segunda persona nos genera la ilusión o la sensación de que hay alguien hablando, nos incrementa esa sensación de que hay alguien que habla, como el narrador sigue siendo externo a la diégesis por no nombrarse a sí mismo, tenemos que seguir marcándolo como heterodiegético y como externo. Es decir, no está vinculado a un personaje ni tampoco se manifiesta a sí mismo en la diégesis. Y por último, en Continuidad de los parques tenemos plenamente un narrador heterodiegético o externo. Pero fíjense que si atendemos a esta clasificación, no habría demasiada diferencia entre la narración en segunda persona y la narración en tercera persona, en la medida en que en ambas carece de marcas de primera persona donde el narrador se manifiesta o se nombra a sí mismo. Después tenemos lo que sería la focalización. La focalización es la mirada o la perspectiva que adopta el texto. Al igual que lo que sucede con el narrador, la focalización también puede ser externa, no estar centrada en ningún personaje, o puede ser centrada en alguno de los personajes. Y es importante señalar que justamente la focalización no necesariamente coincide con la enunciación en el relato. Entonces, como les decía hace un ratito, el autor puede optar por focalizar siempre en el mismo personaje, como sucede en casi toda la metamorfosis de Kafka, o puede ir eligiendo cambiar el personaje en el cual está focalizando el relato o la narración. Ejemplos de eso son Ladrilleros de Selva Almada, que continuamente va cambiando el personaje en el cual se focaliza la narración, el punto de vista que adopta el relato, que insisto, no tiene que ver con el narrador es siempre externo en el caso de Ladrilleros, sino que se centra en la perspectiva o el punto de vista de algún personaje. Lo mismo sucede con Julia Álvarez en un libro muy conocido de la autora que se llama De cómo las muchachas García perdieron el acento, que también es un libro que trabaja mucho con las distintas posibilidades que ofrece la narrativa. Entonces, si atendemos a lo que sería la focalización y volvemos a utilizar los mismos tres ejemplos que veíamos hace un rato, tenemos, por un lado, en el caso del fragmento de El extranjero de Camus, una focalización, un narrador personaje, que Miekeval llamaría NP, que focaliza en sí mismo, en Meursault, y que además el objeto de la focalización es el mismo personaje, Meursault. Entonces, en este caso coinciden los tres: narrador-personaje, focalización en el personaje, y él mismo es el objeto de su focalización. Eventualmente lo que podríamos argumentar en esta cita es que tal vez está focalizando en el telegrama o en la noticia de la muerte de su madre, podría ser también, pero de algún modo también se relaciona con su propia reacción o sus sentimientos, pensamientos. Así que ahí podríamos discutir si el objeto de la focalización es Meursault mismo, en este fragmento que cité, o si en todo caso el objeto sería el telegrama sobre la muerte de su madre. Después tenemos en segundo lugar lo que sería la cita de
Sir Arthur Conan Doyle, y en ese caso tenemos un narrador personaje que es Watson. La focalización, por supuesto, está puesta en el mismo personaje, pero en este caso el objeto de la focalización es el personaje de Sherlock Holmes y el departamento que ellos consiguieron para poner su oficina y poder empezar a resolver los casos. Y por último, tenemos en el fragmento de la metamorfosis un narrador externo que focaliza en el personaje de Gregorio Samsa. Acá tenemos un ejemplo bastante concreto de cómo el narrador no interviene en la enunciación, pero sí aparece el punto de vista o la perspectiva de Gregorio durante prácticamente todo el relato de Kafka. Bien, ahí tienen la bibliografía digo. Lo que me queda por recomendarles, además de la lectura de Miekeval, es un artículo de Ezequiel Vila que se llama Para algo usé la cuchara, ¿por qué hablar de narratología?, que salió en la revista Luthor. A mí, para preparar esta clase, me sirvió mucho los ejemplos que da Vila porque complementan muy bien con los ejemplos de Miekeval. A veces los ejemplos de Miekeval tienen la desventaja de que para nosotros, los lectores hispanohablantes, son muy ajenos porque al ser una autora de los Países Bajos, utiliza por supuesto ejemplos de ese país y de ese idioma, del idioma que tienen en los Países Bajos, del holandés, con lo cual a veces es un poco difícil seguirle el hilo de qué está hablando cuando da los ejemplos. Vila toma la teoría de Miekeval y da ejemplos que son más cercanos para nosotros los hispanohablantes, con lo cual, si ustedes quieren conocer un poco mejor o entender un poco más en profundidad la lectura de Miekeval, yo les recomiendo que lo lean a la par del artículo de Vila, que les va a explicar y les va a ayudar a entender mucho mejor de qué va el artículo o el libro de Miekeval. Bueno, espero que les haya servido este video, como al igual que los videos que grabo sin público. Si bien esto está grabado fundamentalmente para mis estudiantes del profesorado, también es cierto que lo hago para cualquiera que esté interesado en saber un poco más de estas cuestiones. Normalmente estoy llegando a la conclusión de que quienes llegan a estos videos son alumnos o estudiantes que realmente les está costando entender la bibliografía y que tal vez echan mano de este tipo de videos para que alguien les explique. De ser así, bueno, les agradezco la confianza que ponen en mí de ser capaz de explicar estos textos y ojalá les haya servido. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta la próxima.